Corea del Sur es un líder mundial emergente, la séptima nación exportadora más grande del mundo. Fabrican más barcos que ningún otro país. Si observamos a Corea hoy, notamos que emerge a un paso tal que casi está sorprendiendo a algunas personas. Exportan más chips de memoria y monitores que ningún otro país en el mundo. Las personas que conocen este país lo ven igual que nosotros. Un país muy dinámico, enérgico y que trabaja muy duro. Están diseñando nuevos sistemas de transporte. Corea del Sur se ha desarrollado a una velocidad extraordinaria y se debe en gran parte a la efervescente energía y el ritmo frenético de la economía y a la energía de las personas que están dispuestas a invertir allí. Y están creando arte, cine y música de clase mundial. Es emocionante que la música sea una parte tan grande de esta cultura. En los últimos 100 años, Corea del Sur ha sido invadida, subyugada y dividida. Pero en 2 generaciones ha logrado un milagro económico que ha cambiado la faz de la nación y ha puesto a este país de casi 50 millones de personas en el escenario mundial. En el siglo VII, 3 reinos se unieron para formar Corea. Hoy, el país está dividido físicamente como resultado de una guerra que comenzó en 1950 y nunca terminó. Los combates terminaron en 1953, pero continúa un receloso cese al fuego. La zona desmilitarizada, o ZDM, marca la división entre Corea del Sur y Corea del Norte comunista. 2 millones de soldados patrullan la frontera. Es la más fortificada de la tierra. Ubicada en el extremo de una península, Corea del Sur tiene el tamaño de Kentucky, con Japón al este y China sobre Corea del Norte. En menos de 6 décadas, Corea del Sur ha renacido como un fénix de sus cenizas, para convertirse en una potencia económica con grandes ambiciones. En el escenario internacional ha sido anfitriona de Juegos Olímpicos, coanfitriona de la Copa del Mundo y en 2010 se convirtió en la primera nación asiática en ser anfitriona de una cumbre del G20. El presidente Lee Myung-bak recibió a los líderes mundiales para discutir asuntos económicos y sociales. Haremos lo posible por lograr un resultado factible. En los Estados Unidos, donde vamos camino a reducir el déficit... Esto colocó al país en el tope de la política internacional y resaltó las diferencias entre las 2 Coreas. Los coreanos son optimistas. No habríamos sobrevivido a la guerra y a la pobreza de no haber sido optimistas, pero creo que con una gran salvedad, que un enorme reto se cierne sobre el horizonte, que muchos de nuestros pares del G20 no tienen, y es el reto de qué hacer con Corea del Norte. Tememos que esto pueda llevar a otro conflicto que destruya todo lo que se ha logrado. Ellos han roto el armisticio en numerosas ocasiones. La más reciente fue el hundimiento no provocado de uno de nuestros barcos. Su artillería disparó sin provocación desde la isla Jeongeon. El hostigamiento, las amenazas, todo esto proyecta una sombra muy larga e incómoda sobre Corea del Sur. Corea del Norte sigue siendo un estado reservado y totalitario, gobernado por una dinastía familiar que lo ha controlado desde el armisticio. Posee uno de los ejércitos más grandes del mundo. Corea del Norte quedó igualmente devastada después de la guerra. Pero ya que posee una base industrial anterior a la guerra, Corea del Norte se recuperó más rápidamente. Incluso a finales de los años 60, los norcoreanos eran relativamente adinerados, no mucho, pero estaban mejor que Corea del Sur. Pero hoy solo alcanzan, si acaso, un 1/30 de nuestro Producto Bruto. Corea del Sur es un país que fue arrasado por la guerra y esa destrucción total de la guerra le ha dado mucho ímpetu para construir desde cero. Al observar muchas de las industrias, notamos que las personas están dispuestas a tomar decisiones muy audaces, pues no tienen nada que perder. Las bases de la economía de Corea del Sur se construyeron a través de planes patrocinados por el gobierno que alentaron el crecimiento de conglomerados industriales de propiedad familiar conocidos como chaebols.
Dos de los conglomerados más significativos globalmente que han dominado la economía del país son Lockheed Gold Star o LG actualmente y Samsung. Samsung se inició en 1938 como Samsung General Store, una compañía comercial que vendía pescado seco y otros productos alimenticios. Nuestra historia comienza en 1947. Comenzamos como un pequeño fabricante de crema facial cosmética para mujeres y luego nos aventuramos en otras industrias como materiales plásticos, productos para la salud, artículos domésticos y electrónicos. Después de la devastación de la Guerra de Corea de los años 50, Samsung comenzó a incursionar en nuevas áreas de negocios para ayudar a reconstruir la economía coreana. Entre ellas estaban, por ejemplo, los textiles y las refinerías de azúcar. Para finales de los 60, Samsung comenzó a aventurarse en la industria electrónica. Hyundai es otro de los principales conglomerados de Corea. Su fundador, Chung Yu-jong, nació en una familia campesina. Es la personificación de los empresarios surcoreanos de la posguerra. Hizo un recorrido por Europa. En primer lugar, aseguró varias órdenes de los griegos. Si era capaz de crear una industria de construcción de barcos, ellos se los comprarían. Basándose en eso, viajó luego a Londres, donde se reunió con un escéptico banco Barclays y les dijo que los coreanos construirían barcos. Y el carisma de este hombre persuadió a Barclays de que debían financiar su proyecto. Y de la nada regresó al pequeño pueblo pesquero de Busan, construyó artilleros, comenzó a construir barcos y en poco tiempo los coreanos eran los mayores constructores de barcos del mundo. Corea del Sur aún es el mayor constructor de barcos del mundo y el Triple E, será el barco más grande del mundo. Corea del Sur hará 10 de ellos a un costo de $1.900 millones. Tan largos como alto es el edificio Empire State y tan ancho como una autopista de 8 carriles, cada barco puede cargar 18.000 contenedores, suficientes para transportar 18 millones de televisores pantalla plana. Aunque la economía ha crecido exponencialmente, el viaje político de Corea del Sur hacia la democracia ha sido más tumultuoso. Una combinación de gobierno militar, dictadura, juicios por corrupción y asesinatos ha acosado al país. Los efectos de esta inestabilidad política pueden verse incluso hoy, cuando sus parlamentarios discrepan de modo espectacular. El ascenso industrial de Corea del Sur ha sido menos volátil, pero menos retador. La industria pesada y las industrias de trabajo intensivo como las textiles fueron la base de la nación en los años 70. Pero su vecino Japón tenía una reputación insuperable en autos, electrónica y aparatos deseables. Corea del Sur quería lo que ellos tenían. Hay que admitir que Corea tenía un pasado sombrío en cuanto a su relación con Japón, pues los fines de semana los técnicos japoneses ganaban algo de dinero extra al venir aquí y venderles secretos a los coreanos. Corea se convirtió en maestra de la tecnología imitada, pero eso no significa que no fuese innovadora. Se hizo muy poderosa usando el control de la gerencia, costos y sistemas de producción, y se volvió una poderosa seguidora rápida. La velocidad de emparejamiento de Corea del Sur en los años 80 fue meteórica. Se convirtió en una de las economías tigre de Asia y un imán para el dinero. Las inversiones en la economía fueron enormes, tanto extranjeras como domésticas. Pero para finales de los años 90, la relación entre los bancos, los conglomerados y el gobierno creó una burbuja de inversión. En 1997 esa burbuja reventó y Corea del Sur quedó en bancarrota. La crisis financiera asiática de finales de los 90 fue muy dura para Corea. Cerca de 20% de los grandes conglomerados fracasaron. Muchos otros estaban en una difícil condición financiera. Corea del Sur necesitaba una fianza de $58.000 millones. El Fondo Monetario Internacional intervino, pero deseaba cambiar el amiguismo que ayudó a crear la crisis. Corea del Sur había sobrevivido a la ocupación y a la guerra para convertirse en una de las principales naciones comerciantes del mundo. ¿Podría hacerlo de nuevo?
observar los brillantes autos que salen de esta línea de producción de Hyundai a una tasa de 12.000 por día, es difícil creer que hace 14 años Corea del Sur estaba en bancarrota. En 1997, para salvar la endeble moneda del país, 3,5 millones de coreanos donaron joyas y 227 toneladas de oro que hicieron descender el precio del oro a su nivel más bajo en 18 años. Pero ayudaron a recaudar más de $1.000 millones y demostraron cuán decidido estaba el país a reconstruir su fortuna. Existe una especie de camaradería, debo decir, y también una muy fuerte identidad nacional coreana. Este monumento simboliza el sufrimiento de las familias coreanas que no pueden regresar al norte desde el cese al fuego. Este país avanzó mucho y muy rápido. Tiene que ver con la separación de la otra Corea en la península y con el deseo de crear una Corea más grande, una presencia mayor en el escenario mundial. Creo que eso es lo que los impulsa. El préstamo de $58,000 millones del Fondo Monetario Internacional para salvar al país tenía condiciones. El sistema bancario fue reestructurado y los conglomerados sufrieron cambios. Hyundai era entonces parte de un grupo Hyundai mayor, tan diversificado que, a pesar de que tenía problemas, su supervivencia parecía muy sólida y de hecho comprendieron que había buenas oportunidades para adquisiciones. Fue cuando pudimos comprar la mitad de Kia, que entonces era el segundo mayor fabricante de autos en Corea y estaba en gran peligro de fracasar. La compra de Kia y la reorganización que siguió a la crisis económica convirtieron a Hyundai de un pequeño fabricante de autos a ser el quinto mayor del mundo. Un largo camino desde el primer auto de la compañía, el Pony. Era una especie de juego de piezas. Era casi las Naciones Unidas de los vehículos. La fabricación y la ingeniería eran del Reino Unido. El diseño vino de Italia. El motor vino de Japón. Era producido aquí. Era un pequeño coche de 5 puertas que comenzamos a exportar al resto del mundo. Al crecer Hyundai Motors, también lo han hecho sus ambiciones. Ahora la compañía está a la par de algunas de las marcas más prestigiosas de Europa, como BMW y Mercedes-Benz. La ambición era producir vehículos. Si los construyes, se venderán. Pronto descubrimos que si construyes demasiados, puedes perder de vista el control de calidad. Así que en 2000 retrocedimos y dijimos, ya no nos concentraremos en el volumen, lo haremos en la calidad. Y pasamos los últimos 10 años reevaluando el significado del éxito. Ahora creemos que el éxito no significa necesariamente ser el número 1. La meta ahora es ser el mejor fabricante de autos del mundo. Y si lo hacemos, las ganancias llegarán solas. Cuando Samsung tuvo problemas con el control de calidad, eligieron un modo diferente de enfrentarlo. En 1995, cuando se halló una falla en algunos teléfonos inalámbricos en la planta de Gumi, el presidente ordenó reunir a 2,000 ejecutivos para una ceremonia. Y en esa ceremonia, estos teléfonos inalámbricos y otros aparatos fueron destruidos de modo ceremonial. Esto se hizo para enfatizar y señalar un cambio real en el modo que enfrentamos el control de calidad. Hyundai cree que su éxito se debe en parte a sus productos mejorados, pero también a su comprensión de los mercados locales. Un modo en que Hyundai Motor ha asegurado su éxito global ha sido el uso de su experticia en los mercados locales y no necesariamente dejando la huella coreana en todo el mundo. Es una cultura intensamente pragmática y un ambiente de negocios intensamente pragmático. Cuando la depresión global golpeó en 2008, Hyundai America tuvo la radical idea de hacer que los ciudadanos estadounidenses comprasen autos coreanos. Creamos algo llamado Plan de Seguridad Hyundai. Si comprabas un Hyundai nuevo y perdías tu empleo, podías devolver el auto. Y la verdad es que no recibimos muchos autos de vuelta, pero creó mucha buena voluntad. Al año siguiente, Hyundai se enfrentó a su rival Toyota, ofreciendo descaradamente $1,000 de incentivo en Estados Unidos durante los problemas del gigante automotriz japonés. Y funcionó. Hyundai aumentó su participación de mercado.
sed de éxito de Corea del Sur le permitió pagar el préstamo del Fondo Monetario Internacional 3 años antes, y para 2004 se había unido al club de las economías mundiales del billón de dólares. Creo que la globalización es inevitable. Sabemos que la economía mundial crece más rápido por la interdependencia en el comercio. Si ese es el paradigma, entonces quienes nos vemos como economías más avanzadas tenemos una meta: escalar la cadena del valor agregado. Corea del Sur tiene ahora 10 compañías entre las 500 de la revista Fortune. Ratificó recientemente un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y está cerca de cerrar un trato con Estados Unidos. El mercado local coreano de Samsung es relativamente pequeño, lo que significa que nuestro crecimiento se da fuera del país. Hoy, más de 90% de las ganancias de Samsung se generan por exportaciones fuera de Corea. Uno de los aspectos impresionantes de la industria surcoreana es su capacidad de crear nuevos mercados muy rápidamente, y particularmente siendo audaces, atacando áreas en las que otros inversionistas y especialmente sus rivales temen entrar. Al observar una compañía como Samsung Electronics, notamos que es la segunda mayor exportadora de China, así que ciertamente han pasado a estos mercados regionales. Tan pronto ven una oportunidad, la aprovechan. En 2009, las ganancias de Samsung duplicaron las de 9 compañías de electrónicos caseros e industriales de Japón combinadas. En 2010, Samsung tuvo récords de ventas, quedando por delante de Hewlett Packard y Siemens. China es uno de los mercados más importantes de hoy. Representa hasta 16% de nuestro ingreso global. Obviamente, con la creciente clase media china, hay más demanda actualmente por productos electrónicos premium como televisores planos y teléfonos inteligentes. En 1990, solo había un vuelo a la semana entre Corea del Sur y China. Ahora hay cientos de vuelos cada semana. Ahora, el impulso gravita más hacia Vietnam e Indonesia. De nuevo, son mercados difíciles. Y la experiencia de Corea, al ser una nación arrasada por la guerra, ha creado líderes muy audaces a quienes les gusta la idea de ambientes algo rudos y difíciles de trabajar, y están más dispuestos a ir allí que las compañías japonesas, que pueden ser más cautelosas. Si una compañía estadounidense abre una fábrica de zapatos en Indonesia, los coreanos llegan allí en meses para construir una fábrica de zapatos también y competir. En otras áreas simplemente son audaces. En este momento incluso observan mercados fronterizos como Camboya. Desean construir el primer gran aeropuerto internacional de Camboya e invertir en propiedades y placer allí. De momento están superando a los chinos en el monto de su inversión. Son la mayor comunidad de expatriados de Indonesia, así que realmente están avanzando en estos mercados fronterizos. Para 2009, Corea del Sur era el 9º exportador del mundo. En monitores, chips de memoria y construcción de barcos fueron el número 1, y en teléfonos móviles los segundos. En autos, los quintos. En petroquímica, acero y textiles estuvieron entre los 10 primeros. Pero hay nuevos mercados globales en la mira de Corea del Sur, las llamadas industrias de servicio del poder blando. No son fábricas, sino que se basan en la ciudad y necesitan individuos muy educados para crear nuevas riquezas. ¿Podrá Corea del Sur convertirse en líder mundial aquí también? A solo 60 kilómetros de la frontera con Corea del Norte, Seúl cambió de manos 4 veces durante la Guerra de Corea. Igual que la economía de Corea del Sur, ha sido reconstruida y expandida, y ahora es uno de los núcleos internacionales de negocios de Asia. La ambición de Seúl es competir con ciudades como Nueva York o París. Cerca de la mitad de la población total de Corea del Sur vive dentro o cerca de Seúl. Son 24 millones y medio de personas. Pero aunque el paisaje natural de la ciudad, las montañas y el río Han son pintorescos, la propia Seúl necesita un maquillaje. Cuando crecíamos rápidamente, era difícil para Seúl prestar más atención al embellecimiento de la ciudad. Por tanto, Seúl fue considerada una ciudad gris de concreto hasta hace unos 5 años. En parte se debe solo a la escala del lugar. Es extenso, es enorme.
posee el legado de muchas casas particularmente feas. Y el problema con las casas feas versus las oficinas feas es que las personas viven en las casas feas. Así que tomará mucho tiempo regenerar muchas de esas áreas. Pero si alguien puede hacerlo, ciertamente son los coreanos. El legado cultural de la ciudad está siendo redescubierto. Este espacio es un oasis recuperado en las calles atestadas de autos para celebrar a Sejong el Grande, uno de los fundadores de la nación. Esta es la construcción más reciente en el proyecto de $102 mil millones para convertir a Seúl en una capital del diseño. Actualmente, construimos el DDP en el terreno donde estuvo el estadio Dongdaemun. Este lugar tiene importancia histórica, pues allí están los restos del muro de un fuerte y un arsenal de la dinastía Chosun. Este edificio referencial albergará negocios de diseño y se convertirá en el centro de moda de Corea del Sur. El lugar en que se encuentra será un espacio verde en la ciudad. Tomamos la importante decisión de derribar los dos estadios y excavar el lugar para revelar nuestra historia de siglos anteriores. Ahora hay una historia y un parque cultural de Seúl. Sobre el parque construiremos una plaza de diseño. Hemos empleado tecnologías arquitectónicas avanzadas para crear este diseño innovador. Otra cosa que Seúl está decidida a cambiar es su problema de tráfico. Corea del Sur desea convertirse en la séptima potencia ecológica mundial en una década. KAIST, el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, desarrolla un sistema de transporte para lograr esta meta. OLEV, el vehículo eléctrico en línea. Los prototipos de autos y autobuses reciben el poder magnéticamente de bandas eléctricas enterradas en el camino. Estos 4 motores de apoyo son iguales a motores diésel. Los motores principales están en la parte trasera del compartimiento de motores. Esta caja negra es la batería. El tamaño y costo de esta batería es solo 1/5 de la de otros autobuses eléctricos. Esa pantalla posee un indicador verde para tomar energía y uno amarillo para recargar la batería. OLEV podría cambiar el transporte urbano en todo el mundo. Y si 50% de los coreanos se cambian al OLEV, el país podría reducir su importación de petróleo en 35 mil millones de barriles al año. Solo 1/3 de la ruta debe ser capaz de recargar. Este sistema es un sueño hecho realidad. Proveniente de un país que era un seguidor rápido, esta innovación surcoreana se dispone a retar al mundo en pocos años. Creo que sorprenderemos al mundo con este innovador avance en el transporte. Mientras la industria de Corea del Sur se ha concentrado en las exportaciones por 60 años, el jefe de turismo de la ciudad se concentra en importar visitantes. Es una ciudad verde y hemos atraído muchos turistas. En 1980 tuvimos 1 millón de visitantes. No es mucho. 10 años después llegaron a 3 millones. Y en 2010 casi tuvimos 9 millones. Uno de los grandes retos de Corea del Sur ahora es que está en el fondo entre los países asiáticos en cuanto al turismo. Los turistas no quieren ir a Corea del Sur. Quieren ser transferidos en el aeropuerto, quieren usar sus líneas aéreas, pero no necesariamente quieren bajar del avión. Hemos invertido mucho tiempo, energía y dinero. Y el resultado es que el aeropuerto internacional de Seúl, el aeropuerto Incheon, ha sido elegido el primer aeropuerto del mundo por 6 años seguidos. Corea del Sur aún no está al nivel de los principales destinos de Asia, pero tiene planes para atentar a los viajeros de todo el mundo.
Si observamos a Corea hoy, notamos que emerge a tal velocidad que casi está sorprendiendo a las personas, pues todos los ojos están en China y más o menos en Japón. Pero ciertamente hemos visto ese foco sobre China. Pero si hablas con las compañías de bienes de lujo, si hablas con los comerciantes e incluso con pequeños fabricantes de pantalones de Italia, concentrándonos en el consumidor, dirán que el lugar más mágico del mundo ahora es Corea del Sur. Veamos las 3 principales tiendas por departamentos. Aún no son conocidas globalmente, pero tenemos a Shinsegae, Lotte y Hyundai. 3 tiendas que rivalizan con casi cualquiera de Tokio. Dejan muy atrás a cualquiera de Hong Kong y podemos descartar a Norteamérica, Australia y Europa. En un lapso muy corto, nuestros armarios del baño y las bolsas de cosméticos de las mujeres estarán llenos de marcas coreanas, que ya son compañías multimillonarias por derecho propio. Es solo que aún no han cruzado las fronteras de esa nación, pero están en camino. Millones de turistas vienen y miles de personas que trabajan para compañías multinacionales se quedan. Seúl ofrece compras de lujo y su propia comida rápida. El Bindatok podría ser la contribución coreana al menú de comidas internacionales en todo el globo, como las hamburguesas y las pizzas. Hay 3 o 4 cosas que los coreanos hacen increíblemente bien y que también son muy fáciles de transferir al formato de comida rápida. Esto es algo que usa ingredientes frescos, los mezcla y tienes un sabor maravilloso y la facilidad de las panquecas coreanas. La cultura de la comida rápida fue introducida en Corea por el occidente, así que creo que podemos exportar comida rápida coreana que tiene muchos vegetales e ingredientes fermentados a occidente. Creo que el Bindatoe, que es particularmente bueno para los occidentales preocupados por la salud, pues se hace con granos de mung. Es una mezcla de granos molidos, cerdo, kimchi y vegetales. Así que tiene pocas calorías, pero un buen sabor a nueces. La marca Corea del Sur se vuelve una realidad y Seúl es su vitrina. Posee miles de activos, como aguas termales, la cocina coreana, buenas compras, un servicio fabuloso, tiene todas estas cosas, pero no ha logrado reunir todos estos activos crudos en una fuerte y atractiva marca nacional. Cuando a las personas les piden reubicarse por su trabajo en ciudades como Nueva York o Estocolmo, muchos creen que son buenas noticias. Así que tal vez, en 10 años, Seúl podría convertirse en una de esas ciudades donde las personas quieren vivir antes de morir. Es una de mis esperanzas para Seúl. Mientras Seúl se hace más hermosa, debajo el palpitar de la ciudad es digital. Es la ciudad más cableada del mundo y la creatividad fluye por sus venas. El pop coreano, o K-pop, ha tomado Asia por asalto y sus estrellas se hacen famosas en Occidente. El Hallyu, la ola coreana, es un fenómeno cultural y dentro del poder blando global ha sido llamado la mayor arma del país. Cuando observas el poder blando crudo, esos activos que no puedes comprar pero que las personas del mundo aman instantáneamente y aceptan, los coreanos han comprendido cómo exportar estas cosas por montones. El K-pop y ahora Rain, la estrella del cine de Hollywood, son ejemplos. Ha sido elegido como una de las 100 personas más hermosas de la revista People. Y el director de cine Park Chan-wook, ganador en Cannes, tiene a Quentin Tarantino entre sus fanáticos. Y los grupos de chicas como Wonder Girls y Girls' Generation se han vuelto internacionales, logrando millones en exportaciones. El K-pop
se ha vuelto una influencia mayor de lo que era hace 5 años, así que es emocionante que la música sea una parte tan importante de la cultura aquí. Gracias a la Internet, no ha sido solo Asia, sino todo el mundo, así que se ha globalizado. Y creo que muchos fanáticos en todo el mundo disfrutan la música coreana porque es más fácil de alcanzar y es entretenida. Cuando hablamos de exportaciones que salen rápidamente en un mundo interconectado, hablamos de cine, hablamos de música y hablamos de televisión. Además del K-pop y las telenovelas, miniseries y películas coreanas han logrado gran cantidad de seguidores en Asia y en todo el mundo. Lee Byung-hun, protagonista de la película de Hollywood de G.I. Joe, se unió a otros coreanos famosos como Daniel Dae Kim y Kim Jung-jin de la serie televisiva de Estados Unidos Lost. También están logrando un impacto en los deportes como la patinadora olímpica Kim Joo-na, los golfistas K.J. Choi y Park Se-ri, y el futbolista Park Ji-sung, quien juega para el mundialmente famoso Manchester United. Creo que el gran atractivo de Corea del Sur, desde el punto de vista de la cultura popular, es que suena extraño, pero es su neutralidad. Los coreanos se han convertido en el rostro amado y aceptado de Asia. Así que si estás en Malasia, amas a esos grupos de pop coreanos. Si estás en Japón, adoras esos dramas. Y si estás en Tailandia, te gustan esos actores y actrices. No es solo la cultura de masa la que ha surfeado la ola coreana. El arte coreano se ha vuelto importante en las capitales de todo el mundo. La renombrada galería Saatchi solo mostrará arte coreano cuando se realicen las Olimpiadas de 2012 en Londres. Históricamente, Corea del Sur es la más mundana porque su pueblo es parte del intercambio cultural. Creo que la explosión creativa actual, que proviene de Corea del Sur, se ha beneficiado de dos cosas. Una es esta enorme diáspora coreana en todo el mundo, los coreanos en Australia, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido. Creo que el otro aspecto es la educación, el gran número de coreanos que van al exterior a estudiar. Y lo que eso les trae es una serie de cosas. Es exposición a mercados diferentes y les brinda entendimiento de cómo piensan otras personas y qué motiva a los consumidores. Hay más estudiantes surcoreanos per cápita en Estados Unidos que de ningún otro país. En los años 60, durante la agitación política surcoreana, cientos de miles emigraron a los Estados Unidos, pero ahora muchos coreanos estadounidenses desean regresar. Muchos se asentaron en los Estados Unidos y ahora tenemos cientos de miles de jóvenes de 20 y 30 años en los Estados Unidos, muy americanizados, globales, que desean regresar a casa. Y muchos lo intentan, pero descubren que el mercado aquí es sumamente competitivo, pues los jóvenes coreanos se han vuelto mucho más globalizados que sus primos coreanos estadounidenses, que son insulares hablando relativamente, que crecieron en los Estados Unidos. Es un desarrollo muy interesante. Otra razón de que Corea del Sur esté tan sintonizada globalmente es que el país es pionero en la Internet de alta velocidad. 81% de su población posee banda ancha. Seúl se hace llamar la ciudad más cableada de la Tierra y hay conectividad incluso en el subterráneo. Daum, que significa próximo, es el buscador y red social favoritos de Corea del Sur. 4 de cada 5 son usuarios registrados. Y este nuevo mundo digital está cambiando algunas aspiraciones tradicionales coreanas.
Tradicionalmente, en el primer cumpleaños de un bebé coreano se le alienta a elegir algo de la mesa. Colocan varias cosas como dinero. Si el bebé elige el dinero, se convertirá en un magnate de los negocios. Recientemente los padres comenzaron a poner ratones de computador. Si el bebé lo elige, tendrán éxito en la informática. La Internet se usa tan ampliamente que incluso ha comenzado a cambiar nuestras tradiciones. Las pequeñas compañías informáticas se multiplican rápidamente en Corea del Sur y los jóvenes son atraídos por su modo distinto de trabajar. En el pasado, los graduados de las mejores universidades querían trabajar para los conglomerados, pero ahora quieren unirse a las compañías de informática, donde pueden trabajar en sus propias iniciativas a diferencia de las grandes compañías. Creo que esto cambiará lentamente la cultura laboral en Corea. No solo cómo trabajan las personas, está cambiando quiénes trabajan. Un alto porcentaje de los gigantes industriales, los conglomerados, emplean hombres y un porcentaje aún mayor de hombres están en altos cargos. Pero en estas nuevas industrias, las cosas están cambiando. Hay muchas mujeres en posiciones directivas en informática y la tasa de hombres a mujeres es del 50%. Es una nueva cultura laboral en informática y muchos coreanos en empleos de alto nivel la encuentran extraña. Lo que ocurre en la informática refleja un cambio en la sociedad surcoreana. Algunas viejas tradiciones están siendo retadas por los jóvenes. Y el sistema de conglomerados tiene más de 60 años. El problema es que el sistema de conglomerados es muy fuerte, así que si tienes una compañía mediana y dinámica, el conglomerado la derrotará convirtiéndola en su proveedora. El conglomerado comenzará a exigir términos difíciles y la compañía sentirá la presión financiera. Por otra parte, si le va relativamente bien, algún conglomerado simplemente la comprará. Las prioridades de los jóvenes surcoreanos son diferentes a las de sus industriosos padres y abuelos, que trabajan largas horas para convertir al país en una potencia económica. Y el poder blando está acelerando ese cambio. Estos coreanos son líderes mundiales de los juegos en línea. Son deportistas, competitivos jugadores de video, y en Corea del Sur es un gran negocio. Como subproducto de la explosión de la banda ancha, unos 17.000 millones de coreanos juegan y cientos de miles observan a sus héroes en acción. Los atletas muestran su habilidad para destruir a sus oponentes, ya sea que estén en el mismo salón o del otro lado del globo. Los encuentros se transmiten por canales de televisión dedicados y los clubes de fanáticos de los mejores jugadores son mayores que los de muchas estrellas del K-pop. Los coreanos adoran los deportes en línea, pues tenemos una liga profesional y los atletas son muy competitivos. Con tantos fanáticos, espero que los deportes crezcan aún más. Nacidos en una era digital, los jóvenes coreanos esperan gratificación instantánea. La generación más joven está acostumbrada a la velocidad. Es adicta a la velocidad. Cuando encienden su computador quieren que arranque instantáneamente. 30 segundos es demasiado tiempo. Quieren estar en todas partes a la vez. A no ser que podamos brindar servicios que lleven a estos jóvenes a donde quieren muy rápidamente, en el ciberespacio o en el espacio real, tendremos problemas. Corea del Sur desea que sus jóvenes sientan tanto orgullo nacional y sean tan comprometidos como sus padres con los enormes avances logrados por el país. Pero hay problemas. Su infraestructura, educación, política y leyes aún no están a la par de las mejores del mundo. El presidente Lee Myung-bak planea una reforma, pero la velocidad del cambio ha sido cuestionada.
Muchos coreanos no confían en su élite política, su sistema judicial o incluso en su propia milicia. Así que hay muchas áreas donde los coreanos aún sienten que se necesita una reforma. Los problemas son diagnosticados muy claramente, incluso por el propio gobierno, pero sienten que solo se impulsan reformas muy tímidas para cambiar esas instituciones. Socialmente había mucho resentimiento guardado contra las políticas del gobierno que no parecían brindar mucho bienestar a la población en general. Eso está cambiando. El presupuesto de bienestar público del gobierno coreano se ha incrementado drásticamente en la última década y media y hoy constituye la mayor parte. Pero esta gran industrialización posee un lado oscuro. Pues aunque Corea puede ser incentivada a trabajar así, se convirtió casi en una sociedad de trabajo compulsivo. Las personas se hicieron adictas al trabajo y de muchos modos aún lo son. En la era moderna, una expresión se ha hecho sinónimo del carácter coreano, pali pali. Significa deprisa, deprisa. Ha sido una cultura de la prisa, con sus connotaciones positivas y peyorativas. Creo que hemos aprendido de esto. Muchas de las cosas que hemos logrado en un periodo tan corto se deben a la cultura de la prisa, del pali pali. Para que Corea avance en algunas direcciones debe dar un paso atrás. Su sistema educativo y sus compañías están atascados en cierto modo de pensar, de aprender de la derrota, de la producción en masa, y debe existir el sentido para incorporar el pensamiento creativo, la innovación y diferentes tipos de compañías en nuestra economía. ¿Cómo permitimos que las compañías medianas se defiendan por su cuenta y no sean devoradas por los conglomerados? Pero incluso al comenzar a lidiar con los problemas sociales, las ambiciones políticas de Corea del Sur comienzan a cumplirse. Cuando el presidente Lee Myung-bak recibió al G20 en 2010, el país creyó que era tiempo de que fueran reconocidos como una de las naciones desarrolladas del mundo, pero con una extraña historia. Ya que Corea del Norte siempre está allí acechando en la frontera, Corea del Sur siempre ha querido ser conocida, en primer lugar, por su triunfo democrático y por derrocar una dictadura militar a finales de los 80 y luego casi celebrada por las Olimpiadas. Luego, en 2002, tuvimos la Copa del Mundo, compartida con Japón, que se vio como otro festival de debut en sociedad y que de nuevo molestó tanto a Corea del Norte, que intentaron perturbarlo con una batalla naval en la costa al mismo tiempo. Y más recientemente, el año pasado, tuvimos la presidencia del G20. En el G20, los surcoreanos presentaron una iniciativa sugiriendo un modo diferente de ayudar a los países subdesarrollados. El presidente del FMI elogió a Corea por su liderazgo intelectual. Hemos pasado gran parte de la historia de Corea viéndonos como una nación que era una seguidora rápida, maestra de las imitaciones. Así que cuando él elogió a algunos economistas de Corea como líderes intelectuales fue algo nuevo. Creo que en la próxima década ciertamente veremos cada vez más esferas de la vida donde los coreanos tengan el liderazgo, ideas y pensamiento creativo, campos donde no los habíamos visto antes. Pero Corea del Sur sigue siendo solo la mitad de una nación que ha existido desde el siglo VII. ¿Podría este ser el siglo en que se unifique con el norte? Hay muchos optimistas que creen que la unificación podría ser el disparo en el brazo que la economía de Corea del Sur siempre ha necesitado. Habrá fuerza laboral muy barata, habrá espacio para el desarrollo de las fábricas surcoreanas en el norte. Los surcoreanos siempre han buscado ese punto de comparación con Japón. ¿Será la unificación lo que nos dé ese impulso y nos ponga al mismo nivel de los japoneses? Incluso sin la unificación, para progresar y lograr esa ventaja competitiva, Corea del Sur necesita que la marca en sus productos sea tan fuerte nacionalmente como el perfume francés, los autos alemanes y la tecnología japonesa. Tiempo atrás, Samsung luchaba exclusivamente en los precios. Ahora lo hacen con el diseño y el servicio. Nuestra tecnología
hace inteligente su vida. Ahora nos acercamos a lo que considero la tercera ola coreana. Si la primera ola coreana fue LG y Samsung llegando a nuestros hogares y más vehículos Hyundai y Kia en las calles, y la segunda ola fue la explosión del K-pop, las telenovelas y digamos que toda la explosión del poder blando que hemos visto en Corea del Sur. La tercera ola será la industrial y de las marcas. Estamos a punto de ver marcas coreanas llegar a todos los aspectos de nuestra vida diaria. Luego de 60 años de crecimiento implacable, ¿cree Corea del Sur haber alcanzado su meta y habrá más por venir? En general, creo que los surcoreanos de 2011 se sienten relativamente cómodos económicamente. No hay mucho descontento en nuestras vidas. Se preocupan por las relaciones norte-sur. Se preocupan por el ambiente, por la escasez de recursos, por sus hijos. Pero esas son las preocupaciones de una economía relativamente cómoda y opulenta en cualquier parte del planeta. Creo que la única diferencia es que los coreanos podrían aún estar más hambrientos que los países europeos más ricos o los de Norteamérica. Este es un momento interesante para ser surcoreano y ver cuán bien puede Corea del Sur cumplir su promesa de cosas grandes por venir. Todo señala hacia un país vibrante que ha unido lo mejor de las culturas occidentales y asiática en una economía de libre mercado, y eso podría convertir a Corea del Sur en la nación para observar.